Bueno, señores, seguimos con la segunda parte de la jornada de hoy y tengo que presentar a la doctora Ana Molina, exalumna del curso, divulgadora, dermatóloga, que seguramente nos dé una ponencia de muchísima calidad, y estos momentos son los que hay que aprovechar porque esto solamente pasa una vez en la vida. Entonces, escuchar a entidades como ella, pues la verdad es que es un privilegio y tenemos que aprovechar esta oportunidad. Ana, todo tuyo. Pues nada, efectivamente, vamos a hablar de esto, de opciones laborales más allá de ver pacientes. Y nada, quería empezar con esta pregunta. ¿Quién aquí se considera influencer? Mira que muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie? Venga ya, ¿no hay ningún influencer? ¿Alguno habrá? ¿Nada? Bueno, pues siento deciros que todos sois influencers, ¿vale? En vuestro día a día estáis influenciando las decisiones de salud vais a influenciar las decisiones de salud que tomen vuestros pacientes, con lo cual yo creo que sois los grandes influencers de la salud y así os tenéis que ver, ¿vale? A lo mejor decís, bueno, es que no estamos en el entorno digital, eso es en consulta y para ser influencer eso se relaciona con el entorno digital. Bueno, pues muchos vais a terminar en el entorno digital. Bueno, vais a terminar, no es ya una realidad, no solo las teleconsultas, sino todo el entorno online. O sea que sí, yo creo que todos sois influencers y esta palabra influencer no nos gusta mucho y además la vemos como algo como muy reciente, ¿verdad? Y sin embargo, el término influencer es más viejo que la tos. O sea, este término, bueno, y lo que es la influencia en general, no es que la describiera, pero habló mucho de ello Robert Cialdini, que es profesor de psicología en Harvard, ha escrito estos dos libros. En concreto, el libro Influencia tiene más de 25 años y en estos libros habla de cuáles son los 6 principios que confirman los 6 principios de la influencia. Así que, para un poco debatir con argumentos esto que os he dicho, vamos a ir viéndolos uno a uno, ¿vale? Rápidamente. El primero es la prueba social, ¿vale? Está demostrado que basamos nuestras decisiones en la aprobación social. Somos seres extremadamente sociales. De hecho, no sé si alguna habéis leído el libro Sapiens o el libro Dignos de ser humanos. Y en ellos pues habla de cómo hasta nuestras caras, lo que es esa facies de primates con esos arcos supraorbitarios superpronunciados, ese mentón, está cambiando, nos estamos transformando en lo que se llama homo cachorrito. Cada vez nos parecemos más a niños. ¿Por qué? Porque al final nos gusta, ¿qué nos gusta más que un niño, ¿no? Nos gusta relacionarnos con personas que nos generen mucha confianza y nos gustan mucho las caras infantiles, es algo humano, ¿no? Nos gustan mucho ver bebés y por eso nos estamos transformando precisamente por esa parte social, ¿vale? Ya sabéis que algunos están tomándose la evolución como les da la gana y pasan de lo que haga, pero eso ya es otra historia, ¿no? El caso es que en Sapiens, si alguno lo ha leído, habla de cómo pues el ser humano está aquí, en concreto el Homo sapiens evolucionó por encima del Homo neanderthalis precisamente por esto, por el storytelling. En concreto yo diría por el cotilleo. Estamos aquí gracias a Sálvame, ¿vale? Por contarnos historietas, ¿vale? Y entonces voy a aprovechar para, contaros un poquito la mía, ¿vale? Que yo sé que en parte por eso me han invitado. Yo he estado casi 15 años trabajando en este hospital, en la Fundación Jiménez Díaz. También he sido profesora en la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, no sé vosotros si teníais vocación de médico. Yo creo que lo de la vocación ni existe, pero bueno, porque con 17 años ya miras tú qué vocación vas a tener. Pero yo no quería ser médico, eso sí que lo tenía claro. Yo quería ser periodista. Mis padres, ambos catedráticos, académicos de las ciencias, y teniendo en cuenta que en Zaragoza no había periodismo, me dijeron: tú estudia alguna carrera de ciencias de las que hay por aquí, pues medicina, no había mucho más, y ya harás periodismo científico. Tú publicas papers, publicas artículos en revistas de alto impacto, si eso es lo mejor. Total, que les hice caso, dediqué pues gran parte de mi carrera a la investigación, hice aquí mi tesis, en el extranjero me dieron la beca Conchita Rábago aquí en el hospital, me fui a investigar a Nueva York, me dieron el premio extraordinario internacional de doctorado, no paré de publicar papers y papers y papers y más papers durante casi 15 años y 15 años después no solo era pobre, porque la investigación en medicina 0 unidades de euros, ya os aviso, por lo menos la que yo he estado haciendo, sino que además esa parte de llegar a la gente, ¿no? Esa parte de un poco de salud pública que yo tenía, que yo creo que por eso me gustaba tanto y quería ser periodista, pues no estaba llegando precisamente, ¿no? Era más bien invisible. Tú buscabas un poco lo que yo estaba haciendo y
y no estaba no me encontrabas. Sin embargo, pues llegó la crisis de los 40, después de trabajar en la pública todas las mañanas e investigando por las tardes gratis, llegó una ruptura de pareja y dije, me tengo que comprar un piso en Madrid, lo que todo español, ¿no?, decide llegado a una edad. Y claro, no tenía un duro. ¿Y qué hace un dermatólogo cuando quiere ganar dinero? El pinchi-pinchi, ¿no?, como dicen algunos, no, la dermatología estética. Abrí mi propia consulta aquí en el hospital, en la Fundación Jiménez Díaz. Y bueno, ¿quién viene a tu consulta cuando no te conoce nadie? Tu familia y tus amigas. Una de esas amigas era periodista y me dijo, mañana voy a venir y te voy a grabar un montón de vídeos y los voy a publicar en una cuenta de Instagram. Yo no sabía ni lo que era aquello, pero ya vino, me grabó estos vídeos. Bueno, chicos, pues esta semana no se vamos oye. a hablar de estética, sobre todo, obviamente, estética facial. ¿Qué pasa? Empieza, perdóname. Los vídeos, como veis, eran una auténtica porquería, pero tuve la ventaja de ser, como dicen los americanos, un early adopter, es decir, no había médicos en Instagram en esos momentos, yo no sabía ni lo que era Instagram, menos mal que se encargó ella de hacerlo. Y además, mucho menos dermatólogos, ¿no? Por lo tanto, aquello pues explotó en cuestión de muy pocos meses. Mi cuenta de Instagram empezó a crecer gracias a esta amiga mía que lo llevaba. Me llamaron de Radio Nacional, me empezaron a llamar de múltiples programas de la televisión, me dieron programas en horas, ¿no?, para hablar de la piel, que parece que es algo que no interesa mucho. Empecé a salir en medios de todo tipo y ahora la cosa cambió, ¿no? Ponías mi nombre y era todo lo contrario, de invisible nada. Ahora estaba por todos lados. Por eso cuando decía él, esto es para pasar una vez en la vida, digo, ¿qué dices? Si no puedo ser más cansina. El caso es que la gente empezó a llamarme influencer, a mí aquello no me gustaba, yo decía que yo era influencer, porque influenciaba conciencia, pero la cosa va más allá. Después de todos estos años investigando, pues una mañana me levanté, estaba yo en esta transición y tenía el WhatsApp abarrotado de mensajes. Eran mensajes sin parar y yo dije, perfecto, por fin se ha publicado nuestro artículo en Nature. 6 años reuniendo muestras para Biobanco aquí en el hospital, bajándolas a Biobanco todas las mañanas sobre enfermedad, o sea, sobre alopecia frontal fibrosante, etcétera. Un montón de trabajo multidisciplinar con compañeros de todos los hospitales, no solo de Madrid, internacionales. Por fin logramos publicar ese artículo con tanto trabajo en Nature. Abro el móvil, digo, esto, vamos, ya están aquí las felicitaciones. Pues no, era porque ese día habíamos salido en Vogue. Boticaria García y algún otro divulgador científico, ¿no? Entonces, todo esto no os lo cuento como algo de ego ni bueno, os lo cuento precisamente por esto, ¿no? Porque me da pena. O sea, me da pena que una labor científica como la que hacemos los médicos, con tantísimo esfuerzo, pues no llegue, ¿no?, a la población. Vivimos en una sociedad, bien lo sabéis, completamente desorientada. De hecho, no sé en otros campos, pero en el que me concierne, pues tenemos artículos de la revista americana de dermatología, la mejor de mi campo, donde se ha visto que solo el 4% del contenido que se publica relacionado con el cuidado de la piel está hecho por dermatólogos, es decir, el resto es ni siquiera profesionales sanitarios, ¿vale? Entonces, es un problema. Por eso en los últimos años, ahora ya siempre digo que a lo que me dedico es a la medicina narrativa, que es una especialidad en sí misma. Hay libros, manuales. Vosotros que venís de estudiar muchos manuales, podéis compraros un manual de medicina narrativa. Se trata de llevar todo ese conocimiento técnico, ¿no?, que utilizamos los médicos en el hospital, en los congresos, que yo le llamo hablar en medicina profundo, pues llevarlo a un lenguaje que todo el mundo pueda entender, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, por eso ya no me da ninguna vergüenza decir que, bueno, pues en los últimos años mi principal labor es la de comunicación. No he publicado ningún paper, pero sí he publicado un libro de divulgación científica. Tengo un podcast con mi hermana que es psiquiatra, se llama De Piel a Cabeza, perdonad por el momento de autobombo, y trabajo como directora de comunicación de la Academia Española de Dermatología. También trabajo en todos los programas de la tele que no ve nadie. Sabemos que hay muchos cosméticos antimanchas, ¿vale? Pero mucha gente... bueno, eso lo hablaremos después. Y todo esto os lo cuento porque es verdad que somos Homo sapiens, ¿vale? Porque somos capaces de acumular muchísimo conocimiento, que os voy a contar a vosotros que venís de un montón de meses encerrados aprendiendo, pero yo creo que realmente nos tendríamos que llamar Homo docens, porque lo que realmente nos hace humanos no es esa capacidad de transmitir conocimiento, sino de enseñar a los demás, ¿no? Y por eso, como decía Newton, si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Es decir, si estamos aquí hoy es por todo ese conocimiento que nos han dejado atrás. Así que, vista esta primera prueba en la que me he enrollado mucho, o sea, este primer criterio de la influencia, vamos a seguir y ahora ya mucho más dinámico.
Vamos con el principio de autoridad, ¿vale? Todos sabemos que nos gusta seguir a gente que parece que sabe de lo que habla, ¿no? Pues ¿quién sabe más? ¿Quién tiene más autoridad que un médico en salud? Somos la máxima autoridad. ¿Qué nos falta? Nos falta esa parte, ¿no? La parte que os contaba, nos falta la visibilidad. Por eso yo hoy en día asumo que es igual de importante publicar estos artículos en revistas, pero también, aunque nos cueste a veces, pues hay que aparecer en este tipo de medios que parece que no son importantes, pero también lo son porque nos aportan visibilidad. Otro criterio de la influencia es la escasez, ¿vale? Todo nos gusta más si es escaso. Mi madre, cuando viene y me trae algún regalo, dice: te he traído esta falda porque es la última que quedaba en el Corte Inglés. Digo, mamá, si tendrían 20 más en el almacén. Pero el hecho de que quedara una es como que no, que nos parece que vale más. Bueno, pues somos un bien escaso ya per se, porque entrar en medicina, que os voy a contar lo difícil que es, pero podemos ir un pasito más allá. Podemos ser como las células madre, ¿no? Y empezar a diferenciarnos de los demás. Para diferenciarnos, ya sé que os habrán hablado muchísimo de marca personal, no nos queda más remedio, pero hay que trabajarla, porque al final en un hospital, cuando estéis en un hospital público os daréis cuenta, no dejamos de ser marcas blancas. Y tiene que ser así, yo no me quejo. Es decir, yo llevaba la unidad de melanoma y si yo estoy llevando la unidad de melanoma y mañana me pongo enferma, tiene que haber otro dermatólogo que pueda aplicar exactamente los mismos protocolos que yo y que sea una marca blanca. Es decir, que pueda hacer exactamente lo mismo que yo. Y eso está muy bien y eso es lo primero que vais a aprender y que tenéis que aprender. Pero a partir de ahí sí que tenéis que trabajar un poquito vuestra marca personal, porque está demostradísimo que os va a abrir muchísimas más oportunidades laborales que si os quedáis simplemente siendo una marca blanca, ¿vale? Yo creo que esto es muy importante. Pero para trabajar la marca personal hay que tener una buena estrategia. Este es un libro muy bueno que habla de la importancia, la diferencia entre una buena estrategia o una mala estrategia, ¿vale? Porque ahora, pues si trabajamos la marca personal, inevitablemente vamos a ir al mundo online y tenemos lo que se llama huella digital. Y ya sabéis que la huella digital, pues oye, nos puede perjudicar mucho, ¿no? Hemos tenido casos muy recientes como el de esta actriz con sus tweets, ¿verdad? O sea que hay que tener cuidado. Tenemos también cirujanas plásticas a las que le han quitado las licencias porque pues, colgaban vídeos de las operaciones que hacían en TikTok. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. No dejamos de ser médicos cuando salimos del hospital. De hecho, en la Academia Española de Dermatología, igual que en el Colegio de Médicos, estamos trabajando en un manual de estilo o un código deontológico para aplicar, ¿no? En todo este entorno digital que nos viene porque tiene que seguir ahí, no vale que cuando salgamos del hospital sea diferente. Y mi recomendación como estrategia, ya que estáis aquí y sois tan jóvenes, es que adoptéis la cultura hacker, ¿vale? No sé si habéis escuchado el manifiesto hacker alguna vez, ¿lo habéis puesto en YouTube? Bueno, pues os voy a poner un pequeño extracto, a ver si me pueden subir el volumen, no mucho. Sí, soy un criminal. Mi crimen es la curiosidad. Mi crimen es juzgar a la gente por lo que dice y piensa, no por su... No os lo pongo entero porque veo que voy mal, pero dice, sí, soy un criminal. Mi crimen es la curiosidad. Os animo a que escuchéis el manifiesto hacker. Y es que es así, tenéis que tener curiosidad por más cosas más allá de la medicina. Yo hasta que llevaba, hasta los 40 casi, todo lo que leía era dermatología. Es que no leía mucho más. Y a los 40 dije, soy una analfabeta de todo lo demás. Voy a empezar a leer otras cosas. Lancé un reto en redes de un libro a la semana. Se llamaba Leer para crecer, empecé a leer libros de otras disciplinas y a mí personalmente, ya sé que esto suena muy manido, me cambió la vida, ¿vale? Y uno de los mejores libros que leí fue este que veis en pantalla, Amplitud, que habla de cómo los profesionales del futuro van a ser los generalistas. Y siento mucho deciros esto cuando precisamente vais a especializaros en algo, ¿vale? Pero es que es cierto. No podemos ver nuestras carreras así. Yo estudié medicina, luego me especialicé en dermatología, luego me especialicé en melanoma, luego en genética del melanoma, luego en inmunohistoquímica del gen. O sea, al final, ¿qué sabía de un gen? Es que no puede ser, ¿vale? No puede ser que nuestras carreras sean tan lineales. Yo creo que es mejor especializarnos, pero luego abrirnos un poco, o abrirnos a la vez. Ser un perfil híbrido, ¿vale? Que es el perfil más cotizado laboralmente. Y para ser un perfil híbrido tenemos que trabajar el pensamiento liminal. ¿Sabéis lo que es el pensamiento liminal? Bueno, pues el pensamiento liminal viene de la palabra limen, ¿vale? Que del latín significa límite o frontera. Y nos habla de que los grandes inventos de la humanidad o simplemente la magia sucede en las fronteras entre disciplinas, ¿vale? Es decir, un ingeniero que además es médico, un médico estético que sabe de arte, ¿no? Podéis entender que ahí surge la magia, ¿no? En esa frontera, en ese límite. Pero para que haya esa frontera entre disciplinas tiene que haber varias disciplinas, no puede haber solo una, ¿no? Os animo a leer este libro sobre pensamiento liminal.
Y para cultivar ese pensamiento liminal tenemos que hacer lo que los americanos llaman el skill stacking, que está tan de moda, ¿no? Acumular diferentes skills que no sean solo la nuestra. De hecho, hay un libro muy divertido que se habla de cómo fracasar en casi todo, o sea, cómo saber muy poco de muchas cosas y gracias a eso triunfar. Pero bueno, el skill stacking consiste en aprender muchas cosas, formarnos en productividad, formarnos en finanzas, formarnos en psicología. Si al final vamos a terminar haciendo terapia a nuestros pacientes. Es muy importante formarnos más allá de lo nuestro. Como ejemplo de skill stacking está la doctora esta, que seguro que la habéis oído hablar de ella, la doctora Pimple Popper, una dermatóloga que era el hazmerreír absoluto de mi campo. Nos reíamos todos de ella porque se dedicaba a explotar granos en YouTube. Bueno, pues se fue formando en producción de vídeo, en finanzas, y ahora tiene su propia productora, lidera todos los contenidos en televisión americana sobre salud de la piel y al final pues lo ha hecho muy bien. Es decir, que gracias al skill stacking, ¿vale? Esto, que suena muy bien en americano, en español yo le llamaría geometría del talento. Bueno, no le llamaría yo, se llama así, ¿vale? Podemos tener un talento en forma de T, que es un poco el que vamos a tener la mayoría de médicos, pues tener una especialidad importante en medicina y luego a lo mejor, ¿no?, especializarnos en algo, dermatología en este caso, pero podemos tener un talento en forma de M, estudiar algo más, o un talento en forma de peine, tener muchas pequeñas disciplinas de las que sepamos, ¿vale? Y esto es muy importante. También para influenciar tenemos que gustar, ¿vale? Ya sabéis que a todos nos gusta fiarnos más de gente que nos cae bien, ¿no? Eso está claro. Para gustar, ¿qué os voy a contar? Vivimos en la era de los likes. Lo mejor es publicar contenido de valor, de cualquier tipo. No tiene que ser en redes, puede ser un podcast, puede ser lo que queramos, pero esto ha demostrado que genera sentimiento de reciprocidad, ¿vale? Si nosotros altruistamente publicamos un contenido y eso lo encuentra el paciente y le es útil, luego nos va a buscar, va a querer agradecérnoslo. De hecho, el siguiente criterio de la influencia es precisamente la reciprocidad. Estamos acostumbrados a que si alguien nos hace un favor, queremos devolver el favor, ¿no? Esto es algo que es súper innato. Lo que pasa es que a lo mejor no tenéis tan clara la diferencia entre reciprocidad directa y reciprocidad indirecta. Reciprocidad directa es muy fácil. Alguien te hace un regalo o un favor, tú quieres devolvérselo. Pero luego está la indirecta. La indirecta es precisamente lo que os contaba. Cuando tú aportas contenido de valor, eso te vuelve. Pero os lo cuento con un ejemplo. ¿Alguien sabe decirme quiénes son estos dos gentlemen, estos dos señores? ¿No? Nadie, venga ya. ¿Cómo? Necesitáis un poco de pensamiento, o sea, de skill stacking. ¿Qué? ¿Nadie lo sabe? Venga ya. A ver, dinos. Yo sé que el de la derecha es Warren Buffett. Muy bien. El otro es Charlie Munger, su socio, ¿vale? Estos dos señores, los mayores inversores de la historia, multimillonarios absolutos, los teníais que haber sabido conocer. Pero bueno, os entiendo porque yo con vuestra edad no sabía nada. Pero ellos son multimillonarios. Pero ¿os suena? ¿Sabéis quién es? Hablábamos antes de él, ¿no? Estamos repasando su libro. Es Robert Cialdini, el profesor de psicología de Harvard. ¿Pensáis que él es millonario también? Ya os digo yo que escribiendo un libro no vais a ganar un duro. O sea, por el libro millonario ya te digo yo que no se hizo. ¿O sí? Porque un día se levantó y se encontró este cheque en su buzón. Un cheque de Berkshire Hathaway, la empresa de Charlie Munger y Warren Buffett, con acciones de su empresa, por lo agradecidos que estaban, es decir, no lo conocían de nada, pero habían leído su libro, les había sido tan útil a la hora de hacer inversiones, relacionarse con otros empresarios, que decidieron mandarle acciones de su empresa como agradecimiento. Esto es la reciprocidad indirecta, ¿vale? Esto es lo que puede pasar cuando nosotros hacemos lo que nos apasiona y, sobre todo, compartimos contenido de valor. Y, por último, pues bueno, el compromiso y la consistencia, que es lo más difícil, pero bueno, venís de muchos meses de esto, o sea que estoy segura que lo hacéis muy bien. Yo, por ejemplo, ahora trabajo en televisión y estoy contenta, pero la primera vez que fui a la tele pasó esto. La doctora Molina dice que a pesar de todas las campañas de concienciación, todavía hoy hay gente que hace caso omiso, doctora. Buenos días. Totalmente. Buenos días, Ana. Gracias por invitarme. ¿Y qué piel tan blanquita tiene usted? Qué bien. Eso es todo lo que hablé. Me dijeron que iba a la tele una hora a hablar sobre fotoprotección. Había como 800 millones de colaboradores allí. Me hicieron la primera pregunta. Yo me enrollé. No me volvieron a preguntar nada, ¿vale? Pero yo sabía que
que me había gustado aquello, no me di por vencida, porque este libro de Seth Godin está fenomenal, este sí que lo recomiendo. Como dice mi antiguo jefe, es un libro de 3 cagadas, perdón por ser tan bruta, pero es que verdad es que es un libro muy fino, que te lo lees en el baño en nada, y habla de esto, del deep, ¿vale? El abismo en español, de cómo las cosas que merecen la pena siempre tienen esta curva, ¿no? Que parece que empiezas bien, motivado, pues como el gimnasio, y luego viene ese abismo que parece que eso no va a ir a ningún sitio, pero si tú persistes y sigues, eso va bien, ¿no? Pues yo persistí y terminé trabajando mucho mejor en programas niños, ya. Niñas, adolescentes. Bueno, en muchos programas, pero no solo yo, no quiero ser egocéntrica, muchísimos compañeros médicos que ya están trabajando, están publicando libros y están haciendo muchas cosas. Por lo tanto, si ahora os vuelvo a hacer la pregunta del principio, estoy segura que más de uno me contestará que efectivamente cumplís prácticamente todos los principios y si os falta alguno, los vais a cumplir. Por lo tanto, vosotros sois los verdaderos influencers en salud. Y yo os animo a que penséis grande, más allá de la especialidad, que penséis grande, obviamente empecéis pequeño, pero que penséis grande, no os quedéis en la zona de confort, ya sé que esto está muy manido, pero no os quedéis haciendo solo una cosa, ¿vale? Porque el futuro del trabajo de verdad que va por aquí. Otro libro más, perdonadme, pero este libro sí merece la pena, el libro Nomads, que habla de los nómadas, pero no nómadas digitales, los nómadas del conocimiento, de cómo pues, con la época de la IA y todo lo que se nos viene, pues vamos a ver mucho de esto. Los nómadas del conocimiento es el perfil laboral del futuro, ¿no? Un nativo digital como vosotros, que tiene unos conocimientos muy diferenciales respecto a otras personas y que puede trabajar desde muchas partes del mundo. Vosotros en este caso seríais nómadas de la salud, pero no nómadas de este sentido, que también lo podríais ser, ¿eh? Si os apetece iros a Bali, lo podríais hacer ahora mismo y abrir un blog o divulgar sobre algo, sino más de este estilo, ¿no? De no quedaros trabajando por cuenta ajena siempre, sino haceros dueños de vuestras finanzas, volveros emprendedores. Yo os animo a que lo hagáis. Y ya con esto termino, porque claro, os estaréis preguntando, claro, esto es todo muy bonito, pero ¿se puede vivir de esto? O sea, tú vives... y los que lo hacéis vivís sin ver pacientes, pues sí se puede vivir de esto. Yo hace 3 años que estoy de excedencia del hospital. La tele, desde luego, no vais a ganar mucho dinero, si es la pregunta, porque todo el mundo se cree, bueno, claro, como estás en la tele, no. En la tele, a no ser que seas Broncano o Pedroche, con un buen contrato de cadena, ya os digo yo que muy poquito dinero. De hecho, hay muchísimo trabajo detrás. En la tele son muchas horas de trabajo y está muy mal remunerado, o sea que ahí no vais a tener trabajo. De hecho, os tocará trabajar hasta en verano, te toca entrar en directo desde donde estés, como en este caso en Menorca. Pero sí que hay muchas otras cosas que podéis hacer, ¿vale? Ya sé que os las han hablado hoy, por eso voy a ir más rápido, pero podéis hacer muchas charlas, podéis hacer consultoría, podéis trabajar en la industria, que sé que os han hablado de eso. Yo actualmente hago mucha consultoría para empresas de cosmética, claro, de skincare, que además ahora estamos viviendo el boom. También trabajé en la industria 1 año, estuve trabajando en un laboratorio, en Merck Aesthetics, uno de los más importantes en estética, que fabrica toxina botulínica, rellenos, etcétera, y yo lo compaginaba con mi labor en el hospital. Trabajaba aquí por las mañanas y luego era formadora para ellos, ¿no? Pues de anatomía, facial, etcétera, no necesariamente dentro del laboratorio, sino como un complemento, ¿vale? Y eso está muy bien remunerado. Y bueno, y luego podéis crear cursos, infoproductos, seguro que estáis al día de Lucía, mi pediatra, Borja Bandera, que es endocrino, que ni siquiera llegó a hacer 1 año, creo que de adjunto, en cuanto terminó la especialidad. Él durante su residencia había montado su blog en YouTube, se unió a Marcos Vázquez, que seguro lo conocéis, de Fitness Revolucionario, y tienen ahora pues un imperio de la salud montado. Y todo el mundo o mucha gente les admira, ¿no? Y yo creo que hacen una gran labor. Entonces, simplemente deciros que el cambio trae muchas oportunidades. Vosotros estáis en un momento de cambio muy importante, como dice el estudio, ya sabéis, más largo que se ha hecho sobre la felicidad, el estudio de Harvard, que ya va por su 5º director, y que tenéis también el libro, por si os faltaban libros en esta charla, también tenéis el libro que podéis leer. Pues ahí dice que lo que más felicidad aporta al ser humano, sin duda, es el amor. Obviamente, amor me refiero a relaciones sociales, esto que estamos haciendo hoy aquí, también con familia y amigos, pero lo segundo que más felicidad aporta es hacer cosas nuevas. Por eso yo os animo a que hagáis cosas nuevas, y yo vengo pues muy emocionada hoy porque ayer recibí un premio muy importante a la divulgación, así que con esto termino, lo comparto con vosotros. Me dieron el premio Telva a la divulgación y con esto quería despedirme. Para mí fue cerrar el círculo. El equipo de Telva y todo el mundo de la belleza, gracias, porque yo hoy cierro el círculo, o quién sabe, a lo mejor lo abro, pero para mí este premio es súper especial. Gracias.
conseguir la plaza que soñabais, reciprocidad, pienso que me podéis dejar en blanco en buzón. Yo, de verdad, que lo pensaría con mucho agrado. Muchas gracias. Pues muy bien, señores. Vamos a seguir con las mesas redondas y ahora vamos a hablar de anestesiología y reanimación, que también está siendo una especialidad que se agota muy pronto en el MIR, con el doctor Javier Rodrigo. Muchas gracias. Cirugía general y del aparato digestivo, que también es una especialidad que, bueno, que a todos los quirúrgicos os llama mucho la atención porque toca de todo un poquito, con el doctor Ismael Guijo Castellano. Y cirugía vascular, bueno, cirugía vascular, yo la he vivido mucho porque en mi época de residencia y como trabajador en cardiología, pues bueno, cirujanos vasculares y cardiólogos pues también he estado muy de la mano y me parece una especialidad muy atractiva, con la doctora Jennifer Díaz. Si podéis, ¿usted empieza? No, si usted empieza, puede empezar yo. Puede empezar. Vale. ¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes. Soy Javier Rodrigo, de anestesia. Creo que esta funciona también, ¿no? Más fácil. Bueno, tengo un grave panorama para hablar después de la doctora Molina, pero bueno, como es compañera y amiga, pues me resulta más fácil. Yo tengo que explicar un poco en qué consiste la vida de ser anestesista. Y voy a empezar con un par de tonterías. La primera es que mi hijo me suele decir que tengo la mejor especialidad del mundo porque trabajo en pijama y me pagan por dormir. Esto es un poco simplificación, pero bueno. Y la otra cosa que quería contaros es que para muchos de nosotros el MIR siempre ha sido una cosa que se nos ha quedado en la cabeza y yo sigo soñando que me presento al MIR. Y entonces suelo preguntarle a una compañera mía del hospital, Monse, que es buenísima y majísima, le digo, Monse, ¿por qué venimos aquí a presentarnos al MIR? Y dice, si yo, en fin, al final lo que quiero ser es anestesista. Entonces ella me dice, no, es que se aprende mucho, se aprende mucho. Bueno, entonces para pasarles con esto, ¿no? Entonces os voy a contar un poco en qué consiste la anestesia, las cosas buenas, las cosas malas. Ninguna especialidad es perfecta ni sirve para todo el mundo. Pero bueno, yo la verdad es que he sido muy feliz como anestesista. Entonces lo que vamos a hablar es, bueno, pues ¿qué abarca la anestesia? La anestesia, la verdad es que ha ido evolucionando a lo largo de los años. Inicialmente era una especialidad que se desarrollaba fundamentalmente en quirófano, entrabas en quirófano, de vez en cuando te dejaban salir un poco, ibas a la cafetería a por un café, pero en los últimos años la verdad es que la anestesia se ha ido desarrollando de manera que en el futuro yo creo que se debería llamar medicina perioperatoria. Entonces esto va a abarcar preparar a los pacientes, valorarlos, planificar un tipo de anestesia o adecuada a la cirugía que se va a realizar ese tipo de anestesia y mantener al paciente en la mejor situación posible mientras le estás operando. Y luego pues, se ha avanzado también en el posoperatorio, pues, mantener al paciente de la mejor manera posible y sacarle en las mejores condiciones en el posoperatorio. Y yo creo que esta es la evolución que va a ir en la anestesia, bueno, que ya está siendo así. Yo me he pasado la vida en quirófano, soy un animal de quirófano, pero ahora veo que mis compañeros saben mucho más de pre y de post y prácticamente también de quirófano, pero bueno, vamos aprendiendo todos. Por otra parte, cada vez tenemos más circunstancias en las cuales tenemos que hacer anestesias o sedaciones o cuidar de los pacientes mientras en otros procedimientos. Antes te podía hacer una gastroscopia y no había que sedar. Y ahora necesitamos, los pacientes todos exigimos estar en las mejores condiciones posibles, cuidados y confortables. Entonces también se ha ampliado a muchos ámbitos fuera del quirófano. Analgesia obstétrica, pues que la gente tenga un niño sin tener dolor, viviéndolo de una manera placentera y lo mejor posible. Y luego, pues también el tratamiento de dolor, que entra dentro del nombre de nuestra especialidad. Como veis, yo creo que es un ámbito en el cual se está creciendo muchísimo. Bueno, el ejercicio es básicamente hospitalario, en los sitios donde hay quirófanos. Insisto que puede haber sedaciones en otras cosas, pero eso no es lo habitual. Nuestro trabajo, sobre todo, es en quirófano. Ya os he contado que está en permanente expansión.
¿Qué características podríamos decir de la anestesia? Bueno, pues yo creo que es una especialidad muy dinámica. Nosotros tenemos una serie de pacientes todos los días, una serie de problemas que tenemos que resolver para mantener a estos pacientes en la mejor situación posible, y inmediatamente te pones a ello, lo resuelves y te vas a tu casa con los problemas resueltos. Se puede aprender mucho porque la verdad es que el resultado de lo que haces lo ves inmediatamente. Ves si el paciente te ha salido bien, si está demasiado dormido, si sale dolorido, y yo creo que en ese sentido es muy satisfactoria. Hace falta tener una gran capacidad de adaptación. Los cirujanos, afortunadamente, y la cirugía, lo hemos vivido, va a toda velocidad. Hace unos años no hacíamos cirugías laparoscópicas y ahora todo se hace por laparoscopia. Bueno, pues la anestesia tiene que acomodarse a eso y poner al paciente en la mejor situación posible. Ahí estaba para atrás. Hay otras cosas muy importantes que además son agradables. Hay una parte de trabajo mental muy interesante, de planificar, saber qué está ocurriendo, adaptarte, ver qué es lo que está pasando, dónde quieres llevar al paciente, y luego hay una parte manual en la cual tienes que coger vías, y eso para mí es muy agradable y muy satisfactorio. Luego hay una parte de gestión de personas. Se suele decir que el paciente es del cirujano y el quirófano es nuestro. Nosotros somos los que un poco deberíamos poner el orden en quirófano, decidir, bueno, pues vamos a seguir adelante, podemos parar, no sé qué, y eso también es interesante. Y luego, pues, como en todas las cosas de la medicina, hace falta tener una cierta empatía, no solo con los pacientes que llegan muy nerviosos y están fastidiados de que se tienen que operar, sino comprender a nuestros compañeros cirujanos y saber incluso cómo discutir con ellos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es nuestro trabajo del día a día? Bueno, pues ya os he dicho que durante mucho tiempo básicamente en quirófano, pero cada vez lo hacemos en más sitios. Luego ahí tenemos unas consultas de anestesia en las cuales valoramos a los pacientes, ahí tenemos más contacto con los pacientes, y luego pues cada vez se amplía más el tratamiento postoperatorio como en UCI o el tratamiento del dolor. Bueno, tenemos guardias, vamos a hablar de cosas buenas y cosas malas. Bueno, la anestesia es una especialidad intensa, como pueden ser las cirugías. Entonces, las guardias pueden ser duras, dependiendo del sitio donde estés, pero tienes que estar dispuesto a trabajar fuerte, ¿no? No es una cosa, no, yo quiero vivir muy cómodo y dormir toda la noche. No nos pagan por dormir, a diferencia de lo que piensa mi hijo. Bueno, generalmente en casi todos los sitios vais a estar siempre acompañados. Es complicado un sitio donde habrá pocos sitios donde ya solo haya un anestesista, eso está bien. Y luego, pues bueno, cada vez se hace más cirugía o más procedimientos fuera de quirófano. Una cosa importante, aunque yo creo que hay mucho, es que de anestesia suele haber trabajo. Cuando uno acaba la especialidad, lo normal es que en un sitio u otro tengas trabajo. Y eso es así. Luego hay un trabajo muy transversal, pues, de comunicación y trabajo con nuestros compañeros los cirujanos, compañeros, amigos y enemigos, dependiendo del día, con la enfermería, con el personal de quirófano, y luego pues con otra gente del hospital también, pues con la unidad de cuidados intensivos, con enfermería y con otras especialidades. Si tienes un paciente nefrópata, pues... Entonces esto es una cosa muy interesante porque te da la oportunidad de aprender muchísimas cosas. Tú estás siempre un poco, comparo que estamos haciendo un poco de surf sobre la ola, ¿no? Entonces aparece una nueva técnica, tú a lo mejor no te enteras mucho, pero de pronto estás metido dentro de la ola y lo aprendes. Puntos fuertes y retos. Bueno, pues el trabajo es muy dinámico, intenso. Es para gente dinámica, gente que esté dispuesta a aprender. y hay mucho trabajo en el día a día. Bueno, los resultados de lo que hacemos, os lo comentaba antes, es bastante inmediato. Yo no me llevo tantas cosas a casa cuando acaba el día. No es como un paciente que tienes y que tiene un problema y lo tienes que valorar y al día siguiente sigue igual. Yo hoy me voy con los pacientes que han anestesiado y sé que han ido bien y me voy muy contento. Bueno, sabes un poco de todo, eso para mí es muy satisfactorio porque te sabes manejar en muchas circunstancias, sabes farmacología, no te sientes nunca del todo desvalido. Y luego, bueno, pues tienes contacto con muchas especialidades de las cuales aprendes muchísimo, la verdad. El trabajo es mental, como hemos hablado, y también una parte manual, que es muy interesante, y es muy variado. En la anestesia todo el mundo piensa que es todo igual, pero puedes hacer técnicas regionales, anestesias generales, y como digo yo en una frase mía que tendré que hacer un Insta, la anestesia es una pizza y a cada paciente que tenemos que anestesiar le hacemos una pizza diferente dependiendo de lo que quiere, de lo que necesita, de lo que se espera de nosotros y incluso de lo que quiere el paciente.
Ya hemos comentado que la carga de trabajo suele ser importante, que las guardias son duras, que la complejidad bueno, pues es variable. Hay cirugías muy complejas y hay anestesias y cirugías más sencillas. El contacto limitado con los pacientes en algunos momentos puede ser negativo y en otros momentos te da un poco de alivio, porque hay que considerar que todo el día metido en la consulta a veces puede ser duro. Bueno, puntos negativos. Si alguien es muy dubitativo o le cuesta trabajo tomar decisiones, puede ser que no digo que no pueda ser anestesista, puede ser anestesista, pero cabe la posibilidad de que lo pase mal en algún momento, porque hay momentos en los cuales tienes que actuar rápidamente y decidir rápidamente qué es lo que quieres o cuál es la que crees que es la mejor opción. Y crecimiento personal y salidas profesionales. Bueno, a día de hoy básicamente el trabajo va a ser en quirófano y cuidando a los pacientes. Por supuesto, estás en la universidad, se puede investigar, depende un poco del sitio donde estés. O sea que en ese sentido tienes las mismas salidas que cualquier otro profesional médico. Y creo que nada más. Me ha sobrado tiempo, ¿eh? Voy a contar un chiste. No. ¿Hay preguntas? No es opción. No, ni los 30 segundos que sobran. Bueno, pues nada, cuando quieras procedemos. Bueno, buenas tardes. Yo soy Ismael Guijo, soy miembro adjunto del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo de la Fundación Jiménez Díaz. Llevo aquí ya muchos años. Yo me formé aquí, fui residente aquí hace muchos años. Me fui también durante bastantes años y volví. Volví al retiro, volví a la casa. Y bien, la experiencia ha sido gratificante en líneas generales. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Dónde está el...? Bueno, entonces, ¿cómo definimos qué es la especialidad? ¿Qué es nuestra especialidad? ¿A qué llamamos cirugía general y digestiva? Pues, como todos sabemos, es una rama de la medicina que voy a decir luego bastante intensa, exigente, pero en líneas generales, como digo, muy gratificante, donde se dedica o se enfoca en el estudio y sobre todo en el diagnóstico y en el tratamiento quirúrgico, sobre llamamos tratamiento quirúrgico, porque al final realmente es por lo que nos van a conocer, por nuestras habilidades, por nuestros procedimientos y también por el seguimiento de todos esos pacientes que operamos y en relación con diferentes enfermedades, diferentes patologías, porque el aparato digestivo es muy amplio, desde la boca hasta el ano. Y además, con una serie de órganos añadidos, como pueden ser las partes blandas, puede ser también toda la cirugía endocrina del tiroides, paratiroides, suprarrenales, etc. Y además otro órgano que muchas veces olvidamos también, como es el peritoneo y el retroperitoneo, que también incluye patologías que debemos tratar muchas veces de forma conjunta con otros profesionales, con otros compañeros. En cuanto a dónde se desarrolla nuestra actividad, pues tenemos diferentes ámbitos. Básicamente un ámbito hospitalario, un ámbito de consultas, un ámbito externo. Y siempre va a haber un ámbito de investigación al que podemos y debemos dedicarnos, que siempre va a ir unido al tema de la docencia. En todo el servicio de cirugía, en concreto en el nuestro, disponemos de diferentes unidades que realmente son áreas de conocimiento y de especialización o de superespecialización, como es la cirugía a la que yo pertenezco, la sección de cirugía colorectal y proctología, la unidad de cirugía endocrina, la unidad de cirugía hepatobiliopancreática, la unidad de cirugía de urgencias y también de sarcomas y patología retroperitoneal, la cirugía a la que también pertenezco yo, que es la cirugía oncológica peritoneal, que nos dedicamos a las carcinomatosis peritoneales. Vale, voy a hacer un poquito más. La cirugía mayor ambulatoria y también tenemos unidades de cirugía menor, tanto de cirugía menor dedicada a las partes blandas como de cirugía menor proctológica, donde se hacen procedimientos sin anestesia, simplemente con las herramientas que disponemos sin más, como pues, un anoscopio. Entonces, la actividad hospitalaria, como digo, aquí en concreto, para hacer un poquito hincapié, ¿de qué disponemos? Pues esto se ha desarrollado y ha aumentado mucho con respecto a cuando yo era residente. Pasábamos antiguamente de tener 10, 11, 12 quirófanos a tener actualmente 23. Se acaban de inaugurar 3 quirófanos nuevos, de ellos 2 son quirófanos robotizados. Tenemos también en la planta de hospitalización la cirugía de mayor ambulatoria, donde disponemos de 3 quirófanos adicionales.
Las consultas se desarrollan tanto a nivel de consultas de patología general como de consultas especializadas y patología oncológica específica. Tenemos también, como ya he hablado antes, los gabinetes, lo que son los departamentos de cirugía menor ambulatoria, y luego tenemos las áreas de investigación donde tenemos realmente especiales áreas de conocimiento, como puede ser el laboratorio de terapia celular, el animalario, donde podemos hacer cirugía experimental, y áreas y cursos de simulación, tanto la laparoscópica como robótica. En cuanto a qué habilidades debe disponer un cirujano para optar o para dedicarse a la cirugía general y del aparato digestivo, yo creo que quizás una especialidad muy exigente y que requiere diferentes habilidades o conocimientos. Entre ellos, yo destacaría lo primero, que es lo básico, que son correctores, habilidad técnica. Habilidad técnica en cuanto a destreza y en cuanto a precisión, ¿no? Destreza manual, visual y sobre todo precisión. Tenemos que tener cierta afinidad por las manualidades, como digo muchas veces, por el bricolaje, porque esto es un poco la base de lo que vamos a hacer después de una manera mucho más científica, ¿no? y desarrollada. También debemos tener habilidades también para la comunicación tanto de comunicación efectiva como en la reducción y resolución de problemas. El enfoque de los conflictos, el enfoque de las emociones también va a ser muy importante, tanto en el entorno del paciente como en el entorno de las relaciones interpersonales con el resto de miembros del hospital. En tercer lugar, yo quiero destacar la responsabilidad, la empatía con el paciente y nuestros propios compañeros, la perseverancia, el compromiso. También eso nos significa que tenemos que ser flexibles, adaptarnos a las situaciones que muchas veces nos van a requerir, como decía Javier, situaciones difíciles, inevitables y que vamos a tener que pasar por ahí. En cuarto lugar, ya no solamente es el interés por el conocimiento científico, la anatomía, la fisiología, como parece básico, sino también por el interés por el aprendizaje continuo. Y yo destacaría, como ha dicho la doctora Molina, no solamente el aprendizaje científico dedicado a la medicina, sino el aprendizaje social, de otras habilidades, de otros conocimientos que muchas veces de forma subconsciente los vamos a emplear en nuestro trabajo diario, ¿no? Y luego también el interés en innovar, en mejorar, en desarrollarnos, en implementar nuevas tecnologías. Eso nos lleva a tener un compromiso por una mejora continua y fundamentalmente todo esto confluye en el punto 6, que diría, y lo fundamental es trabajar en equipo. El trabajo en equipo es fundamental para ayudarnos y conseguir llegar a un puerto y conseguir nuestros objetivos. En cuanto al trabajo del día a día, es duro. Eso no nos vamos a engañar. Y nuestra jornada muchas veces no empieza a las 8, muchas veces empieza a las 7:30, porque os he puesto ahí un listado de diferentes actividades que tenemos, desde las 8 de la mañana, donde se hace el pase de visita diario y se cuentan y se revisan los pacientes de la guardia, operados, intervenidos, ingresados, que hay que seguir. Tenemos justamente a partir de esa hora, de las 8:15, diferentes comités que a veces incluso se solapan, empiezan a las 7:30 y otras veces empiezan a partir de las 8:15. Diferentes comités de tumores, de sarcomas, tumores digestivos, hepatobiliares, endocrinos, esofagogástricos, etcétera, etcétera. Unos son mensuales, otros son semanales, otros son bisemanales, otros son mensuales. Y eso tenemos que asistir todos en función del grupo al que pertenezcamos de trabajo. En cuanto a la actividad, todos los días va a haber que complementar no solamente una, a veces hay que hacer diferentes cosas. A veces hay que estar en quirófano, pero al mismo tiempo tenemos que hacer interconsultas. A veces también otros compañeros van a tener que llevar el buscado de urgencia, no solamente durante la mañana, sino luego atender lo que es la guardia que empieza a las 3 de la tarde hasta el día siguiente. También tenemos que realizar el pase de visita a hospitalización. Bueno, esto se organiza de diferentes maneras en los diferentes hospitales y aquí en concreto generalmente somos un poquito multidisciplinares en cuanto a la actividad. En cuanto a... Tenemos que saber que la actividad quirúrgica cada vez es más dinámica. No solamente se opera ya de mañana como antiguamente. Los quirófanos suelen ser continuos, de mañana y de tarde. Además, los quirófanos cada vez son más sofisticados. Estamos trabajando con una tecnología de vanguardia en quirófanos híbridos. Incluso operamos con técnicas de imagen, apoyados en técnicas de imagen o incluso apoyados por otros servicios, como pueden ser los radiolos intervencionistas. En nuestros quirófanos, en concreto, ahora mismo ya tenemos recientemente tenemos un segundo quirófano robótico completamente dotado con toda la tecnología y con los robots Da Vinci de última generación. Incluso en nuestro servicio hemos conseguido al final ya 8 sesiones semanales de quirófano que se distribuye entre las diferentes secciones del servicio.
Aparte de la actividad clínica asistencial, quirúrgica en consulta o en planta, tenemos también otras áreas de conocimiento, como es la investigación. Aquí en concreto existen varias líneas de investigación, como es la terapia celular, donde tenemos uno de los máximos exponentes a nivel mundial, el desarrollo y el estudio de nuevos fármacos, vivimos porque además se fomenta constantemente la transformación digital, tanto asistencial como docente. También formamos parte del observatorio de los pacientes en el estudio y seguimiento del paciente con cáncer en paciente joven, y así también existen líneas de investigación para el estudio y el desarrollo de la biopsia líquida y la búsqueda de nuevos biomarcadores en diferentes patologías oncológicas. También hay que recordar que durante la residencia también podemos iniciar el programa de doctorado, al menos iniciarlo y luego completarlo de forma posgraduada o incluso completarlo durante la residencia, aquí adscritos a la Universidad Autónoma de Madrid. También se fomentan la formación continuada en forma de cursos y de congresos. Y recordar que también existe una formación continuada posgraduada, como es el programa Fellow, al estilo de los países anglosajones. Y luego, en cuanto a las guardias, como decía Javier también, es la parte mala, pero bueno, saber que hay que hacer del R1 tiene que hacer guardias de urgencias parcialmente, una parte de sus guardias serán de urgencia, otras de asociado de acompañante del residente de cirugía. A partir de R2 serán guardias exclusivamente de guardia quirúrgica de cirugía, donde el residente irá adquiriendo una autonomía constante y progresiva. El residente aquí es verdad que opera muchísimo y es lo que se demanda, que cada vez más, dado que es un programa de formación, el residente tiene que aprender y tiene que operar y ser autónomo al final de su residencia. Decir que bueno, se hacen habitualmente en línea general unas 4 o 5 guardias al mes y que eso incluye también la asistencia a algún fin de semana. Y suele haber también actividad de tarde en torno a unos 2 quirófanos de tarde. Durante el programa de formación también en cada año existe una serie de rotaciones en diferentes servicios, ya sea urgencias, urología, cirugía torácica, UCI, cirugía plástica, etcétera, etcétera. Y generalmente suelen haber unas 2 rotaciones externas, tanto en hospitales, ya sean hospitales nacionales o internacionales, en el extranjero, donde se suele aprovechar para hacer unas rotaciones más importantes, ¿no? Y que yo creo que es exigente y aún no lo exige el programa de la especialidad, que es la rotación de trasplante. En cuanto al también saber que existe un trabajo transversal de relación con otros equipos, en concreto el cirujano no trabaja solo, trabaja con compañeros. Básicamente, como es lógico, con los anestesistas y todo el equipo de enfermería, pero no solamente con ellos, sino con los radiólogos, con los digestólogos, con los médicos digestivos, con los especialistas de interna, especialmente los de infecciosas, con los endocrinos, con los oncólogos médicos, con los rehabilitadores, con los restos de servicios quirúrgicos, etcétera, etcétera. En cuanto a los puntos fuertes de la especialidad, yo creo que es una especialidad importante en cuanto que y como decías, que al final acaba gustando, a veces lo ves con cierto miedo, pero abarca una gran variedad de casos, existe un alto volumen de pacientes, el trabajo es verdad que es un trabajo en equipo multidisciplinar, tiene un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes, como decíamos antes, es importante estar siempre pendientes de implementar procesos de innovación y de avance tecnológico. Eso va a tener un impacto directo también, lógicamente, en la salud de nuestros pacientes, va a mejorar la calidad de vida. Hay un desarrollo continuo durante la especialidad de las habilidades y durante la formación a lo largo de nuestra vida quirúrgica. Vamos a tener una interacción estrecha con nuestros pacientes y que eso también nos va a llevar a la resolución de problemas. En cuanto a la complejidad, o sea, ¿qué contacto tenemos? ¿Qué contacto mortal se tiene con el paciente? ¿Cuáles son quizás las pegas de nuestra especialidad? Bueno, pues es una especialidad con una carga de trabajo muy intensa, muy exigente. El trabajo, como decía antes, ya no es solamente de mañana, es un trabajo de mañana y tarde. Hay guardias, no solamente laborales, sino también de fin de semana. Existe una gran variedad de tareas que a veces hay que hacer de forma simultánea y a veces como que no llegas, parece que nos falta tiempo. Existe, lógicamente, también, no solamente es el trabajo asistencial, hay que formarse, hay que seguir aprendiendo, porque hay que estar al día, ¿no? Como hablamos siempre, estar pendiente y estar subidos, ¿no?, al tren de la innovación. Hay que
también tener esa empatía para mantener una comunicación efectiva con nuestros pacientes. Tenemos que ser empáticos, tenemos que también dar un apoyo, que eso eso también alivia, eso también cura a veces, no solamente la cirugía o los fármacos, ¿no? Hay un fuerte componente, ¿no? como pongáis, emocional en la interacción con nuestros pacientes. Y sobre todo, lo que pongo al final, lo vemos en muchos cirujanos. Es una especialidad que genera ansiedad, estrés, porque muchas veces ya no solamente por la gravedad o la intensidad de los procesos en los que nos enrolamos, ¿no? Sino porque a veces la sensación de que no llegamos, ¿no? De que no nos da la vida, ¿no? De que a veces el día parece que tendría que tener 30 horas en lugar de 24, ¿no? Y luego otra cosa que es muy importante, creo que hay que saber gestionar nuestras emociones. Nuestras emociones personalmente para nosotros mismos y sobre todo porque de cómo nosotros nos encontremos es lo que vamos a transmitir a nuestros pacientes. De nuestro bienestar va a depender el bienestar de nuestros pacientes. Gestionar las emociones de forma positiva va a ser fundamental para que realmente seamos felices en nuestro trabajo, que realmente no estemos agobiados. Muchas veces no llevamos el trabajo a casa, pero a veces no queda más remedio, pero si eso lo canalizamos de una manera positiva, creo que eso se transmite, ¿no? Y el paciente lo percibe. Y en cuanto a qué nos podemos dedicar, qué podemos hacer con nuestra especialidad, bueno, pues podemos dedicarnos al trabajo en hospitales públicos, ya son públicos o privados. A veces hay clínicas súper especializadas que también mantienen áreas o líneas de conocimiento, líneas de investigación en las que podemos estar implicados. También podemos dedicarnos a la investigación y a la docencia, a la práctica privada pura. Podemos dedicarnos también a consultoría, como decía antes la doctora Molina, también consultoría en empresas médicas privadas sanitarias, o incluso dedicarnos a una carrera de gestión, a puestos de gestión y dirección. Y no olvidar que también una salida posgraduada también es el programa Fellow, de la que disponemos tanto en el extranjero como en muchos hospitales aquí ya en nuestro país, en concreto en nuestro centro. Y luego, en cuanto a, bueno, pues aparte del trabajo que nos va a mantener, que nos va a dar de comer, ¿qué podemos hacer realmente? ¿Por dónde podemos enfocar nuestro futuro, aparte de saber operar? Yo creo que hay muchas líneas ahora mismo modernas donde cada vez podemos introducirnos, podemos ir aprendiendo, podemos ir por lo menos conociendo cómo es eso. Implementar, desarrollar, potenciar la cirugía mínimamente invasiva como es ahora, como es la cirugía laparoscópica y la robótica a la que hemos llegado en el momento actual y que ahora está en boca de todos. Aprender y fomentar la inteligencia artificial en el campo también de la cirugía. No solamente nos va a valer para la formación de los cirujanos, sino que nos va a valer también para detectar e implementar áreas de mejora. Existen también técnicas de visualización avanzada, como es la realidad virtual, la realidad aumentada, que también parece que nos suena un poco a extraterrestre, ¿no? Como a futuro, y eso está aquí ya y se está utilizando en quirófanos inteligentes. Uno de los ejemplos, por ejemplo, es el uso del empleo de la fluoresceína, que lo usamos en diferentes abordajes quirúrgicos y nos ayuda tanto a nivel oncológico como a nivel frente práctico en cirugías bastante básicas. Importante también, pues ahí se pueden formar, hay grupos de trabajo donde podemos introducirnos y podemos desarrollar nuestros objetivos o nuestros proyectos y luego pues siempre estar pendientes eso, pues hay innovación, podemos incrementar la innovación en prácticas sostenibles para disminuir el impacto socioambiental. Y poco más cosa que decir, pero bueno, deciros que quiero que en resumen es una especialidad. Creo que es bonita, gratificante, de conocimiento continuo, exigente, pero que yo creo que la vas queriendo y a medida que la vas conociendo, a medida que vas aprendiendo y que te vas desarrollando. Y nada más, espero que alguien de aquí acabe haciendo cirugía. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo soy Jennifer Díaz y soy adjunta de cirugía vascular de aquí de la Fundación Jiménez Díaz. Y nada, al contrario de lo que opinaba Javier Rodrigo, yo creo que nuestra especialidad sí que es la mejor.
Bueno, como breve introducción a la especialidad, nosotros somos una especialidad conocida como médico-quirúrgica. La parte médica sobre todo es por la angiología, aunque si pensáis en elegir esta especialidad por la parte médica os diría que no lo hagáis, porque somos predominantemente quirúrgicos. Nos dedicamos a la prevención, diagnóstico y tratamiento de la patología arterial, venosa y también linfática. Aunque el grueso de nuestra consulta es la patología venosa, lo que más nos gusta como cirujanos vasculares es la patología arterial. Entonces, si nos permitís, pues acompañadnos, que os vamos a presentar la especialidad. Aviso a navegantes, se vienen bastantes fotogores, entonces si tenéis grima, cerrad los ojos, hacéis como el viejo truco de las pelis de miedo, dejarlo así como medio abierto. Nos dedicamos a la patología de la carótida extracraneal, solemos hacer endarterectomías, abrimos la carótida, la limpiamos y cerramos con un parche pericardio. También tenemos patología de miembros superiores, como en este caso un chico joven con un pseudoaneurisma pospunción de mefedrona, y esta es una arteriografía de un paciente después de estar operado de la carótida. Además de esto, también nos dedicamos a la patología arterial, los aneurismas de la aorta torácica. Antiguamente los compañeros de cirugía cardíaca se encargaban de la aorta ascendente hasta la salida de los troncos supraórticos, pero es verdad que con el desarrollo de las nuevas endoprótesis nosotros le vamos comiendo poco a poco un poco de campo y estamos ya en el punto en el que nosotros ponemos endoprótesis ancladas a la aorta ascendente con ramos para los troncos supraórticos. Además operamos los aneurismas de la aorta abdominal. Lo podemos hacer de dos formas clásicamente, como sería una cirugía abierta, haciendo aneurismas aortoaórticos o aneurismas, una reparación con un injerto aortobifemoral o aortobiliaco, como las fotos que veis ahí. Y luego también lo podemos hacer con las novedades que tenemos en el mercado, ¿no? Que son las nuevas endoprótesis. Si veis en la imagen de la izquierda es un aneurisma de un paciente sin tratar, y en la imagen de la derecha el aneurisma existió en su momento, ahora está tratado con una endoprótesis. Y esto es lo más revolucionario, el tratamiento de los aneurismas de la aorta a nivel toracoabdominal. Antiguamente, cuando tenías 75 años y un aneurisma de la aorta toracoabdominal, que Dios te pillase confesado, que no había Dios que te operase. A día de hoy lo hacemos, ponemos unas endoprótesis que tienen ramas fenestradas para los diferentes troncos y es una patología que si va todo bien, en 1 o 2 días el paciente está en casa y se va caminando. Seguimos haciendo cirugía abierta, los compañeros del servicio hacen cirugía abierta y es la imagen de la derecha que veis un tratamiento de un aneurisma toracoabdominal. También nos encargamos de las disecciones tipo B, seguro que el miro os acordáis, la que sale después de la subclavia. Hacemos el manejo también de este tipo de patología. Y ahora bien, aunque todo lo que os enseño es la parte más bonita de la cirugía vascular, nuestro día a día no tiene nada que ver casi con aneurismas, los tenemos, pero no es tan frecuente. Lo que solemos tener son pacientes con unas isquemias arteriales, habitualmente crónicas, y en función del tipo de lesiones que tienen, si son lesiones muy grandes o muy pequeñas, hacemos un tipo de intervención o no. En este paciente, por ejemplo, que veis que tenemos un defecto bastante importante, lo que nos decidimos es por hacer un injerto, un bypass. Para los bypasses podemos utilizar una prótesis, como la imagen que veis de la izquierda, o un injerto con un trocito de vena, como puede ser la vena safena. Si las lesiones que tienen nuestros pacientes son lesiones como muy circunscritas a los deditos del pie, lo que solemos hacer es siempre que podamos intentar un tratamiento endovascular. Gracias a la introducción del tratamiento endovascular, muchos de nuestros pacientes que superan los 80 años se ven beneficiados por ello. Ya no nos da tanta pereza meter a un paciente en quirófano con 80 años. Con un pinchacito en la ingle, al día siguiente se van para casa caminando. Y luego, además, es como la parte que más está avanzando de nuestra especialidad. Ahora se están desarrollando unos software que lo que hacen es que nos ayudan, en función de los colorinchis que se ponen en la imagen, a saber qué tal le llega la sangre a los pacientes. Y no solo por colorinchis, también tienen un número establecido que nos va diciendo cuánto está mejorando la perfusión del pie en estos pacientes. Otra parte de nuestra patología incluye las isquemias agudas. Esto es lo que os va a dar la lata cuando entréis como residentes. Las famosas preguntas del MIR. ¿Es una embolia o es una trombosis? Pues es esto de aquí, ¿vale? En estos pacientes lo que ocurre es que hay un trombo que ocluye agudamente la circulación en la pierna y lo que hacemos es que lo extraemos habitualmente con un balón de Fogarty y la imagen que veis ahí a la derecha es un trombo completamente obstruyendo el trayecto de un bypass de un paciente. Y ahora bien, ¿qué ocurre cuando no van bien las isquemias arteriales agudas o cuando los pacientes con isquemias crónicas no van bien? Lo que hacemos son las amputaciones. Hacemos amputaciones desde amputaciones de deditos de pie hasta amputaciones del pie completo o de la pierna. Todo un surtido para que podáis elegir. Y luego, pues, esto me toca contároslo, pero que es nuestro día a día en la consulta, que es la patología venosa. Esto es lo que nos da de comer, las varices. El tratamiento de las varices, cada vez igual que la patología endovascular, del tratamiento endovascular se va desarrollando progresivamente. Antiguamente hacíamos la imagen de arriba, que sería una safenectomía, quitábamos la safena por completo, mientras que ahora lo que solemos hacer más es lo de abajo, que es con un pinchacito en la vena safena por debajo de la rodilla, quemamos por calor todo el trayecto de la vena safena. Y esta es una cosa importante que os quería traer, que es la trombosis venosa profunda. En función de los hospitales a los que vais a preguntar, esta patología la lleva medicina interna o cirugía vascular.
Lo digo porque es importante que lo preguntéis porque de esto va a determinar vuestras guardias. Si la trombosis venosa profunda lo llevan los cirujanos vasculares, os van a llamar muchas veces en la guardia para que la descartéis. Entonces, creo que es una pregunta aquí, la lleva medicina interna. Otra cosa que también hacemos llevamos una unidad de fístulas, el doctor Baeza, que está por ahí arriba, es el encargado de ello. Hacemos fístulas arteriovenosas para los pacientes en hemodiálisis y le hacemos tanto la realización de la fístula como el seguimiento posterior. Y en caso de pacientes que ya han estado tratados y que ya tienen un trasplante que les funciona y la fístula está neurismática, como en este caso aquí, lo que hacemos muchas veces también es retirársela. Y el pie diabético o pie diabólico, como lo llamamos nosotros. Son pacientes diabéticos que no tienen ningún tipo de arteriopatía, pero que tienen pies echando pus, que lo que hacemos muchas veces en estos casos es hacer amputaciones. Otra parte que yo creo que es de las más bonitas de la especialidad, que es que no estamos acostumbrados a ver muchos campos quirúrgicos, salvo cuando nos piden los compañeros que le hagamos una colaboración, ya sea de forma programada, como en el trasplante renal que veis ahí abajo a la izquierda, un tumor renal que tiene infiltración de la vena cava, en la que hacemos la resección. Y luego lo que más nos gusta y lo que más nos pone como cirujanos es que el traumatólogo nos llame con algo sangrando y lleguemos nosotros, modo socorristas, a salvarles la vida. En cuanto al trabajo del día a día, suele ser una jornada de 8 a 3 en cuanto a los residentes. Luego también, por ejemplo, en este hospital tenemos una parte de jornada extra de tarde, todo está remunerado. Lo que hacemos nada más llegar a las 8 es hacer un pequeño pase de planta, pasamos nuestros pacientes, luego nos vamos a la consulta. Las consultas ambulatorias, la mayoría de las consultas de cirugía vascular tienen una parte de laboratorio vascular, con un ecógrafo, con un índice tobillo-brazo, y aparte también tenemos la parte de la unidad de pie diabético en la que hacemos una educación al paciente. Tenemos nuestros quirófanos programados, estamos haciendo quirófanos todos los días de mañana y casi todos de tarde. También tenemos la parte de la urgencia, la llamada salbusca, la revisión y la planificación de los procedimientos. Son pacientes a los que tú le vas a poner endoprótesis, pero la tienes que medir, que pedir a la casa comercial y que te llegue y realmente asegurarte de que eso es lo que tú habías pedido. Y luego la parte de investigación, pues exactamente igual. Al final del día siempre intentamos buscar un huequito pues, para nuestra tesis o para lo que sea. En cuanto a las guardias, los residentes siempre tienen guardia de presencia, los adjuntos solemos estar de localizada. Esto es una parte muy importante para vuestro yo del futuro porque os permite tener una conciliación familiar bastante adecuada. Suelen ser guardias bastante buenas y en caso de que sean guardias malas será probablemente porque estéis en el quirófano haciendo lo que os gusta, que es operar. Aquí es verdad que nos estamos esforzando mucho que se libre al día siguiente y que los lunes se libre las guardias que tenemos los sábados, pero sí que es importante también que lo preguntéis en los hospitales a los que vayáis de visita. Las rotaciones pues, están un poco establecidas por el BOE, con lo cual pues, rotamos tanto en radiología intervencionista. Los primeros meses solemos pasarlos en nuestro servicio, luego pues, radiología intervencionista, cirugía general, unos meses en urgencia y luego pues, rotamos también con los compañeros de cirugía torácica, cirugía cardíaca y también es importante, y que esto es obligatorio en nuestro servicio, que hagamos una rotación externa de al menos 2 meses fuera. ¿Qué habilidades creemos que son claves para cualquiera de vosotros que elija nuestra especialidad? Creemos que tenéis que tener destrezas manuales y técnicas, sobre todo un buen conocimiento anatómico, una capacidad para el diagnóstico, tener la capacidad de trabajar bajo presión. Cuando viene una aorta rota y el paciente tiene un 90% de posibilidad de acabar muerto, que sepamos mantener la calma, hablar con la familia y hablar con el paciente. En quirófano es muy importante esto, tener resiliencia emocional y también tener interés por la publicación y por la docencia. ¿Cuáles son los puntos fuertes de nuestra especialidad? Nosotros cogemos a los pacientes desde el principio, desde el punto cero. Los vemos en la consulta, les hacemos un seguimiento, en caso de que empeoren su isquemia, los acabamos metiendo a quirófano y también hacemos el seguimiento posterior. No es como, por ejemplo, los compañeros de cirugía cardíaca que al paciente lo operan y luego después le siguen los cardiólogos. Nosotros no, es nuestro paciente y va a ser nuestro para siempre. Además, utilizamos la ecografía todos los días. Todas las consultas de cirugía vascular están con un ecógrafo al lado, con lo cual cualquier paciente que venga a la consulta se va a ver con una ecografía hecha, sea para lo que sea. Además, como os he contado y habéis visto todas las fotografías, es una especialidad muy, muy dinámica. Abarcamos desde el pie diabético hasta cirugías mínimamente invasivas, como ese tratamiento endovascular, a cirugías con circulación extracórporea, como ese tratamiento de los aneurismas toracoabdominales. Y que además te permite un amplio crecimiento personal. No tienes por qué quedarte estancado haciendo varices toda la vida, sino que puedes ir cambiando. Como salidas, por suerte, tenemos la medicina pública, lo que pasa que no en todos los hospitales tienen cirugía vascular, pero también tenemos la salida de la medicina privada, acordados de las varices de las que os hablaba antes. También podemos irnos al extranjero a trabajar, incluso en la industria farmacéutica. Todos los compañeros que acaban viniendo a echarnos una mano para poner las endoprótesis, muchos de ellos son cirujanos vasculares.
Y lo más importante yo creo que es el futuro que nos espera en esta especialidad. Cada vez los quirófanos son más avanzados. Aquí os enseño una foto de nuestro quirófano de aquí. Es un quirófano híbrido que nos permite hacernos un Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. No necesito un radiólogo, no necesito un técnico de rayos. Simplemente cogemos la consola y movemos el rayo como nos gusta. Además, toda la patología y todo el tratamiento va evolucionando también, de tal forma que podemos incluso practicar con modelos de 3D para saber cómo vamos a liberar una endoprótesis, a qué nivel. Y la parte de abajo, que es que nosotros podemos fabricar nuestras propias endoprótesis dentro del quirófano, de tal forma que le podemos, si viene un paciente con un aneurisma que no es apto para tratamiento abierto, podemos modificar la endoprótesis en quirófano de tal forma que se lo hagamos nosotros al propio paciente sobre la marcha. Con lo cual, cuando vayáis a preguntar a un hospital, lo que yo preguntaría sería, lo primero, que es el ambiente laboral, cómo se llevan los compañeros entre ellos, cuánto participa el residente, y la pregunta yo creo que top es saber cuántos adjuntos van a quirófano cada día. Aquí en este centro siempre va a quirófano un adjunto rodeado de 2 residentes, siempre opera el residente. Hay en otros sitios que suelen ir 2 adjuntos, con lo cual le quitan mucho papel al residente a la hora de ir a quirófano. La cirugía abierta. Cirugía endovascular se hace en todos los sitios, es la novedad. Cirugía abierta cada vez va quedando un poquito más relegada, entonces yo creo que debéis preguntar si se opera abierto. ¿Qué peso tiene la radiología intervencionista? Aquí tenemos un acuerdo de no daño, pero que en muchos otros sitios sí que es verdad que está un poquito más entremezclado todo y creo que es importante preguntarlo. Y también lo que os dicen todas las academias, preguntar por la investigación, si os van a dejar ir a congresos, si podéis hacer la tesis, yo creo que también es importante. Entonces, bueno, a modo de resumen, yo creo que tenemos una especialidad que es muy bonita, muy dinámica, de la que no te vas a cansar nunca. Y nada, sois bienvenido para venir a preguntar cuando queráis. Gracias. Muchísimas gracias a los ponentes. Como curiosidad, yo en el hospital en el que me formé, que fue el Virgen Macarena en Sevilla, todos los postoperatorios de los vasculares nos lo encargábamos los residentes, de cardiología. O sea que, aparte de las válvulas, la cardiopatía isquémica, también sabía hacer curas de piernas. O sea que, bueno, la cardiología allí es muy versátil, ¿eh? Y como recomendación también, que nunca se os olvide, un paciente con un dolor torácico agudo, con factores de riesgo cardiovascular, con electro normal, eco normal, troponinas normales, ponle el ecógrafo aquí en el plano supraesternal para verle el arco. O sea, porque se pasan algunas veces, o sea, como recomendación a los futuros cardiólogos, ¿vale? Pues muchísimas gracias.